demostración es muy peculiar porque generalmente los alumnos se quedan con la idea de cancelar y entonces piensan que uno de arriba se cancela con uno de abajo y que uno de abajo se cancela con uno de arriba. Obviamente ya cuando conocemos los conceptos pues nos damos cuenta que eso no es posible, porque por jerarquía de operaciones primero tengo que hacer lo que está entre paréntesis y esta raya de fracción es un paréntesis en el numerador y hay otra paréntesis en el denominador. Por lo tanto no puedo hacer la división de este entre este porque primero tendría que realizar la suma. Y como no se puede hacer la suma porque no son términos semejantes, entonces tendría que pensar en hacer esta suma, que tampoco se puede hacer por términos semejantes, y por lo tanto no se puede hacer la división. Como no puedo hacer ni la suma ni la división, entonces tendría que proceder a hacer esta suma. Y esta suma precisamente es de números racionales. No tiene nada que ver con dividir el seno entre el seno, porque lo primero que hay que hacer es precisamente sumar. Entonces de aquí lo que hacemos precisamente es jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones reviso primeramente si hay términos semejantes. Ya habíamos dicho que no son términos semejantes. Y no haber términos semejantes, entonces lo que procede es a hacer la suma de números racionales. Y pasamos a hacer la suma de números racionales. Y para hacer la suma de números racionales, pues obviamente tengo que pensar en calcular el mínimo común múltiplo. Y entonces lo primero que debemos de hacer es calcular el mínimo común múltiplo. Para calcular el mínimo común múltiplo, escribo una raya de fracción más grande y simplemente hay que multiplicar los denominadores. Entonces, escribiéndolo por orden, primero voy a escribir el seno de alfa, porque solamente es un monomio, y en el paréntesis el binomio, que es el coseno de alfa. Y entonces tengo que dividir este mínimo común múltiplo entre el denominador de la primera fracción. Eso quiere decir que al dividir estos dos que están entre paréntesis, recordemos que la raya de fracción es un paréntesis, eso me da la unidad y la unidad, eso me dio la unidad y solamente me queda el seno, que ese seno se va a multiplicar por el seno que está en el numerador y eso implica entonces que por ley de los exponentes voy a tener un seno cuadrado del ángulo. Luego viene una operación suma, hacemos la operación suma y otra vez vamos a dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador de la segunda fracción. Eso implica que se divide el seno entre seno, me queda la unidad y solamente me queda este entre paréntesis, que al multiplicarlo por este paréntesis, pues vuelve a ocurrir lo mismo, es un paréntesis que va a estar elevado al cuadrado. Por lo tanto, aquí lo escribo como 1 más coseno de alfa elevado al cuadrado. Y eso debe ser igual a 2 veces la cosecante de alfa. Vamos a ajustar un poco la raya de fracción, porque recordemos que la raya de fracción es un paréntesis, entonces no puede quedar tan amplio. Eso es conceptualización, no es una cuestión artística, es conceptualización. Por eso hay que hacerlo adecuadamente. Bueno, de ahí ya hice operaciones. ¿Cuál fue la razón que no haya hecho una sustitución? Porque recordémonos que lo primero que tengo que ver es que haya términos cuadráticos y no hay términos cuadráticos. Y la segunda es utilizar identidades recíprocas e identidades de cociente para expresar todo en senos y cosenos, pero aquí ya está todo en senos y cosenos. Por eso no utilicé la sustitución de cualquiera de las tres tipos de identidad. Bueno, entonces continuamos con operaciones. Vamos a ver si se puede realizar otra operación. Y entonces, por jerarquía de operaciones, lo primero que tengo que hacer es lo que está entre paréntesis, pero me doy cuenta que lo que está entre esos paréntesis, pues revisando el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, no puedo realizar la suma, y al no poder realizar la suma, entonces tengo que ir a la siguiente operación. Eso quiere decir que voy a elevar al cuadrado, y si elevo al cuadrado, me quiere decir que vamos a aplicar el concepto de binomio al cuadrado, que fue algo que aprendimos en álgebra, y solamente para recordarlo, pues sabemos que si tengo un binomio en suma elevado al cuadrado, el resultado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, aquí voy a escribir que esto es un seno cuadrado de alfa más un 1 más 2 veces el coseno de alfa. Recordemos que es el cuadrado del primero y 1 al cuadrado pues es 1. El doble producto del primero por el segundo, pues sabemos que 1 por coseno me da coseno y multiplicado por 2 pues me da el 2 veces coseno del ángulo. Y por último elevo esto al cuadrado, resultándome un más coseno
cuadrado de alfa. Y eso tiene que ser dividido entre el seno del ángulo. Ahí en el denominador no hago nada. Recordemos que los resultados deben ser factorizados. Entonces yo pudiera pensar en aplicar la propiedad distributiva y distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma. Pero considerando que dentro de nuestros estándares es que siempre quede factorizado, pues lo dejamos precisamente como un factor. Recordemos que también la factorización sirve para posteriormente hacer divisiones. Y eso debe ser igual a 2 veces la cosecante del ángulo. Bueno, ahora bien, vamos a continuar revisando si se pueden hacer operaciones. Entonces, por jerarquía de operaciones, lo primero que debo de hacer es lo que está entre estos paréntesis. Acordémonos que la raya de fracciones es un paréntesis, por lo cual, revisando el concepto de términos semejantes, tengo que ver si hay términos que se puedan sumar, pero aquí tengo un seno cuadrado que no tiene nada que ver con el coseno cuadrado, y mucho menos con un coseno o con un término independiente. Por lo tanto, no puedo hacer operaciones. Y entonces, ahora sí, vamos a buscar el sustituir. Y al buscar sustituir me doy cuenta que hay funciones elevadas al cuadrado. Por lo tanto, debo pensar en sustituir la pitagórica. Al sustituir la pitagórica, entonces me doy cuenta que esa identidad pues está directa. Pitagórica, ya puse demasiados acentos. Pitagórica. Y entonces observo que este seno cuadrado más este coseno cuadrado ya lo conocíamos en las identidades, y precisamente es la identidad trigonométrica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es la unidad. Por lo tanto, sustituyo el seno cuadrado más el coseno cuadrado, y eso yo sé que me va a dar un 1. Un 1 que tengo en el denominador. Lo demás lo escribo tal cual. Entonces aquí tengo otro más 1 y tengo otro más 2 por el coseno del ángulo. Acordémonos que seno cuadrado más coseno cuadrado fue este 1 que me dio. Y los otros dos sumandos, pues simplemente los estoy repitiendo. Y en el denominador no puedo realizar operaciones porque habíamos dicho que debe estar factorizado, por lo tanto no aplico la propiedad distributiva, y eso implica que aquí me va a quedar un seno del ángulo por 1 más el coseno del ángulo. Vamos a arreglar nuevamente la raya de fracción porque está muy extendida, y esto debe ser igual a 2 veces la cosecante del ángulo. Bueno, ya que hice la sustitución, acuérdense que después de la sustitución siempre debo de realizar operaciones. Entonces, para realizar operaciones ya sabemos que lo primero que debemos de ver es precisamente la jerarquía de operaciones. Y para ver la jerarquía de operaciones necesito verificar si hay términos semejantes. Y entonces, al ver que hay términos semejantes, observo que este 1 y este 1 son términos semejantes, lo cual implica que sí puedo hacer la suma. Y aplicamos entonces lo que conocemos como ley de la suma. Los dos son positivos, entonces se deja el signo que prevalece y se suman los números, o sea 1 más 1, y eso va a implicar que me va a quedar un 2 más 2 veces coseno del ángulo dividido entre el seno del ángulo multiplicado por 1 más el coseno del ángulo. Y eso debe ser igual a 2 veces la cosecante del ángulo. Bueno, continuamos con álgebra. Acuérdense que álgebra no se debe de dejar, o sea, todo lo que son operaciones no se debe de dejar. Y debo de recordar que todo lo que concierne a operaciones es jerarquía de operaciones, leyes de exponentes, propiedades de los exponentes, ley de la suma, ley de la resta con términos semejantes, sumo, resta con fracciones, que aquí está el método, división de números racionales, que es producto de distribución entre producto de medios, expresar con fracciones parciales o factorizar. Entonces no perdamos de vista que precisamente se hace la factorización porque luego la división de fracciones se puede hacer realizando previamente una factorización, que factorización es expresar en factores. Entonces, revisando eso, yo observo que tengo aquí un número 2, similar a una demostración anterior que habíamos hecho. Entonces, quiere decir que sí se puede factorizar, y por lo tanto vamos a factorizar utilizando el método de máximo común divisor. Ya habíamos dicho que máximo común divisor se divide en dos partes, que es el factor común. El factor común precisamente hace referencia a números que están multiplicando, y la otra es una base común, y esa base común se debe de considerar el exponente menor. Lo digo aquí solamente con una flechita. Entonces,
El factor común, o sea, el máximo común divisor es un 2 que multiplica y de ahí vamos a calcular lo que debe de aparecer adentro del paréntesis. Entonces, ya detecté que hay un factor común que es 2 y ahora procedo al procedimiento de lo que es la factorización. Entonces divido este 2 y entre este 2 y el resultado me da 1. Ese resultado es el que voy a escribir adentro del paréntesis. Luego, más 2 coseno de alfa, quiere decir que voy a dividir parte por parte. Primero este signo más entre este signo más, lo cual me da un signo positivo. Luego me voy con el número. Recuerden que el término consta de signo, coeficiente y todas las demás partes, que en este caso son funciones trigonométricas. Entonces divido el 2 entre 2, eso me va a dar un 1. El 1 sabemos que no es necesario escribirlo. Y luego tengo que dividir la función trigonométrica entre no tengo con quién, por lo tanto se escribe igual. O sea, es como si lo dividiera entre un 1 y me da coseno de alfa. Y en el denominador lo dejo igual. Acuérdense que no estoy aplicando la propiedad distributiva porque los resultados deben estar factorizados. Y al estar factorizados no debo por qué realizar la propiedad distributiva. Ajusto nuevamente mi raya de fracción para que no queden los paréntesis inadecuadamente. Y eso debe ser igual a 2 veces la cosecante del ángulo. Y entonces continúo con operaciones. Recuerden que desde hace un ratito estamos con operaciones. Aquí sustituí, pero nuevamente son operaciones y operaciones. O sea, hay que buscar todas las posibilidades de las operaciones que yo puedo realizar. Y entonces observo que por jerarquía de operaciones yo puedo hacer una división de este paréntesis entre este paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una multiplicación y aquí hay una multiplicación y hay una división. Al tener la misma jerarquía, puedo hacer primero la multiplicación, que no se hace porque debe estar factorizado. Puedo hacer esta multiplicación, que tampoco se hace porque está factorizado. Y entonces procedo a hacer la división. Y esa división de esos dos números me va a dar, de esos dos paréntesis me va a dar 1. Y 1 por este 2, pues sigue siendo 2. Eso implica que en el numerador me queda un 2 y en el denominador voy a escribir seno de alfa. Y eso debe ser igual a 2 veces la cosecante de alfa. Y entonces ya no puedo hacer ninguna operación porque este es un número y esta es una función trigonométrica. Por lo cual debo de pensar en realizar una sustitución. Y esa sustitución debo de ver en cuál tengo en el denominador un seno. Y recordando, pues precisamente eso obedece a las funciones, a las identidades recíprocas, perdón, donde aquí en el denominador tengo un seno. O en el numerador debo tener un 1, pero si ustedes se acuerdan, aquí hay un 1 que está multiplicando al 2. Por lo tanto, efectivamente, yo tengo aquí un 1 entre el seno que puedo utilizar la identidad recíproca. Y entonces lo que hago es sustituir la identidad recíproca. Y entonces voy a tener que el 2 sigue siendo igual, pero este 1 entre el seno voy a escribir como la cosecante, porque es lo mismo. Y el miembro derecho continúa siendo igual. Por lo tanto, ya puedo observar con mis ojitos que el miembro izquierdo y el miembro derecho son idénticos. Por lo tanto, ahora sí ya puedo escribir que terminé y que quedó demostrado. Entonces, fíjense aquí cómo todas las demostraciones que hemos hecho son diferentes, pero en todas se continúa con lo mismo. Es operación. Aquí empecé con jerarquía de operaciones porque ya estaba todo en senos y cosenos. Entonces puede ser que empiece con una sustitución o que directamente vaya a operaciones. Pero siempre estén buscando cuáles son las operaciones que se pueden hacer. Y recuerden que operaciones no nada más es suma y resta. Es jerarquía de operaciones, leyes de exponentes, propiedad de los exponentes, ley de la suma, ley de la resta con términos semejantes, suma o resta de fracciones, división de números racionales, producto de extremos del producto de medios, expresar como fracciones parcial, factorizar, que esta es la que luego se nos pasa, o la división de fracciones realizando previamente una factorización, que precisamente es lo que hicimos en este ejercicio, ¿no? Después de factorizar pudimos dividir estos dos paréntesis.